Bueno, vamos a orar para empezar, ¿sale? Señor, yo te doy gracias por este día, Padre. Señor, yo te pido que tú hagas lo que tú necesitas hacer en nuestras vidas, Dios, y que hables lo que necesitas hablar a través de mí, Padre. Y yo te doy gracias por quien tú eres y lo que has estado haciendo estas semanas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les contó ya John un poquito, este, ay, ni me acuerdo qué día, pero el miércoles creo que fue, ¿verdad? Fue después de la del martes, porque ahí el miércoles, creo que miércoles por ahí, dije, ay, hablé con él y a ver si me daba, pues le dije, traigo esto en mi corazón y me dijo, no, pues da la plática. Entonces, él ha estado hablando de oír la instrucción y no despreciar la dirección, ¿sí? De no poner tradiciones y costumbres por encima de lo que Dios y la Biblia dicen. Genaro también estuvo hablando con nosotros de quiénes son nuestros héroes y a quién o a qué buscamos y a quién buscamos para tener dirección en nuestras vidas. Si buscamos la Biblia y a Dios, o si nos vamos al libro, al de superación personal, al video, eh, al podcast, a lo que sea, ¿no? ¿Qué estamos buscando para que nos dé dirección? Y yo quiero que me acompañen retomando de la plática de John. Voy a retomar un poquito de Proverbios 1, 8 y 9. Salud. Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Para oír instrucción y no despreciar dirección, tiene que haber instrucción y tiene que haber dirección. ¿A qué me refiero? Bueno, tiene que haber un padre que dé una instrucción. Tiene que haber una madre que dé dirección a la vida de los hijos, ¿sí? Para que uno como hijo pueda oír y llevarlo a cabo, primero tiene que haber alguien que lo está haciendo en la vida de ellos. Y eso nos toca a los que somos padres, ¿sí? A dar instrucción y a dar dirección. Vamos a Proverbios 22, 6. Los voy a tener brincando un poquito ahorita por la Biblia. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Regreso a que tiene que haber papá y mamá que instruyan, ¿sí? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si ustedes se fijan, su camino no está en mayúsculas, ¿eh? De que está hablando del camino de Dios. Está en instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tú lo instruyes para andar en un cierto camino y por ahí va a andar el chamaco o la chamaca cuando sean grandes, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que dar dirección, tenemos que dar instrucción y hay muchos caminos. Nosotros como padres decidimos en qué camino vamos a instruir a nuestros hijos, ¿sí? Yo decido si yo voy a instruir a mis hijos en el camino de Dios para que no se aparten de él, si yo voy a instruir a mis hijos en un camino que está en Dios, pero está un poco más hacia el mundo y está entre que baila, entre que sí, entre que no, entre que pues la llevamos así. Unos días sí los instruyo dentro del camino de Dios porque pues ahí me gusta, pero otros días ya no me cayó tan bien Dios o lo que dijo John o lo que dijo Genaro o lo que sea, y mejor esa parte no los instruyo. O sea, nosotros decidimos por dónde, ¿eh? Si en el camino, a medias del camino o en otro camino completa y totalmente que es fuera de Dios, ¿sí? Y hay muchos caminos fuera de Dios también que los podemos instruir, pero nosotros instruimos, y aquí te dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Dices, híjole. Entonces hay muchos caminos, sí. Dices, pero pues es que, mira, Noemí, déjame te explico. Tú creciste en una casa creyente, con papás creyentes. Para ti es muy fácil, a lo mejor tú piensas, instruir a tus hijos dentro de la Biblia. ¿Sí? Y yo les quiero explicar un poquito de mis padres, porque he oído eso muchas veces, es que tu papá es Javier y tu mamá es Darlene. Pues sí, tienen toda la razón del mundo. Mi papá es Javier y mi madre es Darlene. Pero ellos vienen de una familia no creyente. Mi papá viene de una familia en donde el papá dejó a la mamá y se fue a vivir a otro país, ni siquiera se quedaron en el mismo país. Cuando mi papá tenía entre creo que 7, 8 años, chiquito. Viene de una familia deshecha, completa y totalmente, no creyente. Pasó por muchas cosas mi papá antes de conocer a Dios en sus 20 y tantos, ¿sí? Pero venía de una familia no creyente. Mi mamá, sus papás permanecieron juntos hasta el día que mi abuelo falleció, ¿sí? Siempre estuvieron juntos, mas no eran una familia creyente. Tan no eran una familia creyente que mi abuelo era sacerdote masón, ¿sí? Hasta el día que falleció. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Ni yo sé. Muy bien, porque no te pueden decir, porque aparte soy mujer, entonces no puedo saber mucho en cuanto a eso. Pero mi abuela también había sido creyente y dejó a Dios por casarse con mi abuelo y por seguir las tradiciones y costumbres de mi abuelo, ¿sí? Porque Dios sanó a mi abuela de los ojos. Se estaba quedando ciega, conoció a Dios y ella decidió seguir a mi abuelo. Entonces, ese es el trasfondo de mis papás, ¿eh? Son dos personas que no eran creyentes, que luego fueron creyentes, que conocieron a Dios, que tuvieron a 2 hijas, mi hermana y yo. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Pues mi papá y mi mamá se encontraron con, Dios mío, no sabemos educar niños. Y no hay podcast, no hay libros que te digan cómo llevar una familia. No puedo agarrar y meterme a alguna cosa en el internet y buscar cómo le hago con mi hijo en esta situación. ¿Sabes qué? Conocían a Dios y decidieron que nos querían llevar en el camino de Dios y se metieron a este libro y se pusieron a estudiar la Biblia. Que se equivocaron, porque son humanos. ¿Hubo equivocaciones? Sí. Pero ¿sabes qué? Dios los ayudó. Y Dios les ayudó a instruirme a mí y a mi hermana. Los llevó de cierta manera. Dices, ay, pues es que ellos te educaron. Sí. Entonces ya sabes. No, porque ellos nunca tuvieron hombre. Sí, tuvieron 2 niñas. No hombres, 2 niñas. Y pues ellos no se casaron con Johnny. Yo me casé con John. Sí, dices, John no viene de una familia creyente tampoco, ¿eh? Él viene de una familia, pues que sus padres están divorciados. Viene de una familia que pues la instrucción que se les dio fue lo mejor que pudieron, mas no era de acuerdo a la Biblia. No era de acuerdo a la Biblia. ¿Y saben qué? ¿Qué tuvo que hacer John? Decidir qué camino quería llevar a sus hijos. ¿Por el camino de Dios? ¿Por el camino que conocía? ¿O por la mitad y la mitad? ¿O por qué camino llevarlos? ¿Sí? ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué iban a hacer mis papás? ¿Qué iba a hacer yo como madre? Porque es muy diferente que, fuiste instruida de tal manera, sí, pero ahora llévalo a cabo, chiquita. Es muy diferente, ¿sí? Y ahí se viene lo que John hablaba en Marcos 7. Si me acompañan para allá. En Marcos 7, 7 y 8 nada más, no voy a leer todo lo demás, voy a leer nada más poquito, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando
como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y nada más me voy a quedar ahí. Muchas veces nos aferramos a las tradiciones de mamá y de mi papá en vez de a lo que dice la Biblia. Es que mi mamá y mi papá así lo hicieron. Es que tú no sabes, Noemí. Pues sí sé. Pues mis papás también teníamos tradiciones en casa de mis papás que a lo mejor yo no llevo a cabo. O hay tradiciones que sí llevo a cabo que no son Biblias, son simple y sencillamente tradiciones. Por ejemplo, una tradición de mi familia, cantarle las mañanitas a Jesús el 25 de diciembre. ¿Sí? Miren, las mañanitas no fueron inventadas cuando se escribió esto, no están en la Biblia. No veo en ningún lado donde diga la Biblia, cántale las mañanitas a Jesús el 25 de diciembre. Ponle un pastel, ponle una vela y antes de abrir los regalos, vamos a cantarle las mañanitas a Jesús. No está escrito en la Biblia. ¿Mis papás me lo enseñaron? Sí. ¿Lo hacíamos con mis papás? Sí. ¿Me casé con John y le dije, yo quiero seguir con eso? También. Mas no es Biblia. ¿O sí, amor? ¿A ti te gustó la tradición? Sí. Dijo, está padre. Y la hemos seguido en nuestra casa. Pero al final del día es tradición. Si mis hijos lo quieren hacer el día de mañana o no, es cosa de ellos. Esta es una tradición. No hace que ames más o menos a Dios. Es una tradición. ¿Sí? No es un mandamiento de Dios. No es algo de la Biblia. ¿Sí? Es algo que nosotros hicimos. Y como esa tradición, a veces agarramos muchas tradiciones. Y pudo haber sido un pleito entre John y yo. Es que yo quiero que a fuerza se le canten las mañanitas a Jesús en diciembre. Y John me puede decir, pero yo no. No me gustan las mañanitas porque es una canción que nada tiene que ver. ¿Sí? Pudo haber dicho muchas cosas, pero le gustó. Pero pudo haber sido un pleito en cuanto a la educación de nuestros hijos. ¿Sí? Pero necesitamos ver qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? La tradición humana y la corriente de hoy, y voy a hablar un poco más hacia las mujeres, también a los hombres, pero a las mujeres ahorita, dice la tradición humana y la corriente en la que estamos viviendo hoy, no la de hace 50 años, no la de hace 60 años, la corriente de hoy dice que tu mujer eres la que debe de llevar la rienda con los hijos. Al cabo que tú los cargaste 9 meses. Estás con ellos 24/7. Hay una canción que se acostumbraba cuando yo estaba más chica de que peleaste con uñas y dientes. A ti, mi señora, que le cantabas a tu mamá que peleaste con uñas y dientes y no sé cuánta cosa por los hijos. Y sí lo hacemos, ¿sí? Sí lo hacemos. Pero no te equivoques, la Biblia habla diferente. ¡Oh, Noemí! ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿A quién te puso Dios como cabeza del hogar? ¿A ti, mujer, mamá, señora? Y sé que viene el Día de las Madres, ¿eh? ¿A quién puso Dios como cabeza del hogar? ¿A mí o a él? Alguien, respóndame, pues a él. ¿Sí? ¿A quién? Sí. Sí. Primero está Dios y luego puso al hombre, ¿sí? El hombre va con Dios. Yo también voy con Dios, pero Dios puso como cabeza del hogar al hombre. El esposo, Dios lo puso en nuestro hogar para que ponga el hacia dónde, la instrucción de hacia dónde vamos a llevar a los hijos, hacia dónde quiere llevar a la familia. Dices, ay, Noemí, pero no conoces a mi esposo. Tú no conoces al mío. ¿Sí? Yeah. Pero no lo conocen. No siempre estoy de acuerdo con él, ¿eh? Y tengo mi carácter. Y él también.
¿sí? Dices, pero es que, Noemí, es que a lo mejor dices, es que mi esposo no está haciendo lo que dice la Biblia. Ponte a orar. Yo lo hice. Había veces que yo decía, ay, es que como que por ahí no es. Y me ponía a orar. Y me ponía a orar. Y Dios se encargaba. Porque la oración puede mucho, más que palabras y pleitos, ¿eh? La oración puede mucho. Y había veces que yo quería ir por un lado, y esto es más seguido, y nos pasa mucho a las mujeres, y yo me decía, por ahí no es, pero es que yo quiero llevar a mi hijo, hombre, a que sea así. Y John me decía, no, pero es que en mi casa, mi papá y mi mamá así me instruyeron. Ajá. ¿Y dónde está un hombre en tu casa? En cuanto a hijos. No, pues no, no tengo hermanos, ¿verdad? Y John me decía, esa es cierta manera. Y yo le decía, no. Y luego leía mi Biblia, iba con Dios. Dios, es que mira, John, es que ¿qué no lo ves? Y Dios me decía, lee tu Biblia. Ay, ahí ya no me caía tan bien la cosa, porque yo quería llevar una dirección diferente y Dios le había enseñado a John como cabeza del hogar por dónde llevar a mis hijos. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios por el hombre que me dio, que a veces prefirió tener una mujer en pleito con él en casa a perder el alma de sus hijos. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque me enojaba. Tengo mi carácter que viene desde mi papá, mi mamá y desde mi abuela, ¿sí? Tengo un carácter fuerte, ¿sí? Me enojaba, ¿verdad, amor? ¿Me parecía? No. Y yo me decía, no te metas. A este punto me decía, no te metas, me toca a mí. Bueno, fuera que nada más me quedara así, ¿verdad? Porque me ponía muy enojada. Pero ¿sabes qué? Dios lo puso como cabeza del hogar. Y él decía, prefiero un pleito, pero que mis hijos sean salvos, que no se vayan al infierno, que los pueda instruir en el camino de la palabra. ¿Sí? Y como mujeres, ¿sabes qué? Si el esposo no quiere, ponte a orar. Si estás segura, platícalo con él. No, no te estoy diciendo, no hables, no digas. ¿Sabes qué? Si tú ves algo en la Biblia, no en el podcast, no en las maestras, no en lo que dice el mundo, en la Biblia que dices, híjole, eso no va de acuerdo a lo que dice Dios como los estamos educando, puedes, orando y con sabiduría, hablar con tu esposo y decirle, ¿sabes qué? Es que yo veo esto en la Biblia, explícame. ¿Por qué? Porque te puso a dar dirección a ti también, ¿sí? Pero la cabeza es nuestro esposo. Vamos a Proverbios 29, por favor. (29:15-17) dicen, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nos encanta consentir y mimar a nuestros hijos como mujeres, ¿sí o no? Sí. Somos bien consentidoras las mujeres. Ay, mi bebé, mi niño, mi niña, hermosos. Y miren, no nada más me pasó con mi hijo, también me pasó con mi hija, que John me dijo, Noemí, la tienes que dejar. No quiero, es niña, mi princesa, mi chula, mi hermosa. Noemí, la tienes que dejar. Ok, sí. Pero aquí te dice, el muchacho o también muchacha consentida avergonzará a su madre.
Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cuántas no tenemos hoy en día y oímos de gente que están bien avergonzados de sus hijos? Ay, es que ya no sé qué hacer con él. Ay, es que ya no sé qué hacer con ella. Es que ya viste cómo me habló. ¿Ya viste qué me dijo? Sí. ¿Cuánto lo consentiste? El muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ay, John, es que eres muy duro con ellos. No seas tan duro, déjalos, tan chiquitos. Esas sí llegaron a ser palabras mías, ¿verdad, amor? Sí. Ay, es que está bien chiquito, no seas tan duro. Gracias a Dios fue tan duro con mis hijos, porque ahorita todo el mundo me dice, ay, qué lindos hijos tienes. Pero ¿sabes qué? Se le tuvo que corregir, se le tuvo que dar instrucción. Y sí dice la vara, la vara y la corrección van juntas. Yo sé que hoy en día no, y hemos enseñado a veces pues, que hay maneras de hacerlo en cuanto a disciplinar con la vara, pero sí dice la Biblia que la vara iba completa y contrario a lo que el mundo dice hoy en día. Sí les dimos vara a nuestros hijos, ¿verdad, amor? ¿Por qué? Porque había que instruirlos y corregirlos. Hasta una cierta edad se les dio vara, ya después ya no. ¿Sí? Y con amor y sin estar enojados. Igual la corrección, Si estaba enojada, yo tenía un jardín bien bonito y me han oído mucho las mujeres decir esto. Cuando vivíamos ahí en Arboledas, mi jardín florecía un montón. Estaba bien bonito. Me la vivía allá afuera regando cada vez que veía que no iba a corregir en amor a mis hijos, que era por lo menos una vez al día. ¿Sí? Me tenía que salir a regar y luego regresar y corregir. ¿Por qué? Porque después de no, y que lo vuelvan a hacer, y que lo vuelvan a hacer, y que lo vuelvan a hacer, te cansas. Y de explicárselo de una manera, ¿por qué no? De corregir, de no. Los quieres matar porque ¿qué parte de no entiendes? El otro día había un niño que su mamá le dijo, no hagas eso, y volteó y le dijo, ¿sí hago eso? No, que no lo hagas, sí lo hago. Y yo dije, ay, pobre mamá, luego se ha de cansar un rato. ¿Sí? Porque, no, sí, no, sí. Haz de cuenta que le decían no y él pensaba que era sí. Y así era en mi casa también, y creo que en la casa de muchos. Pero hay que corregir, hay que llevar, hay que seguir, perseverar día tras día tras día. La vara y la corrección van juntas. A esta generación que nació en estos últimos, del 2019 para acá, a los papás les va a tocar difícil en muchas cosas en cuanto a educación. ¿Por qué? Porque estuvieron encerrados. Los niños aprendieron a hacer de una cierta manera con un núcleo de este tamaño. De repente, sácalos y tienes que enseñarles a moverse en un mundo, a ser respetuosos, a ser educados. Todavía ahorita estamos con el puñito, de que saludas de puño, ¿sí? De que saludas así, pero va a llegar un momento en el que se va a regresar a las tradiciones que tenemos. Tradiciones en que hablo, abrazo y beso. Somos mexicanos, nos gusta el abrazo, nos gusta el beso y no nos hagamos. Aún con todo y esto, cuando no hay mucha gente alrededor, ¿qué haces cuando saludas a la gente? ¡Hola! ¿Por qué? Pues porque somos mexicanos y nos gusta eso. ¿Y los niños qué les estamos enseñando? Hubo un tiempo que yo me acuerdo que mi papá enseñó eso y tenía razón, ¿sí? Ven, Nevay, por favor. Cuando venga una niña y saluda, no la obligues a saludar así a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella se siente incómoda, ¿sí? No obligues a la niña a dar la mano y un beso a todo el mundo, porque a lo mejor
ese adulto trae algo raro y la hace sentir incómoda en su espíritu. Gracias, gorda. Y por eso a los chiquitos no les gusta, y tiene razón. Más, esto fue lo que parece ser que oímos nosotros. Cuando llegue tu hijo a saludar a un adulto, no lo obligues a saludarlo si no quiere, porque el adulto ha de traer algo raro si él no quiere saludar. Eso parece ser que fue lo que oímos, ¿sí? Si el niño le hace y saca la trompa y no quiere saludar, no lo obligues, porque el adulto ha de traer algo raro. Amados, un montón de adultos traemos algo raro en nuestro espíritu entonces, porque los niños hoy en día no quieren saludar a nadie. Y, es que no lo voy a obligar, porque a lo mejor el adulto trae algo. No se estaba refiriendo a eso la generación que nos enseñó en cuanto al saludo, ¿sí? Se estaba refiriendo a no los obligues a abrazar, a besar, a cosas así. Pero no se estaba refiriendo a que no hagas que el niño salude. Salude. No se va a morir el niño de 2 años, 3 años por saludar. Enséñales a saludar. Les voy a ser bien sincera. A mí no me gusta saludar a la gente. Me requetepatea entrar y saludar. Mas me obligaron toda la vida. ¿Por qué? Prefiero entrar a un lugar y estar desapercibida, que no se enteren que llegué. Todavía mi marido Noemí saluda. Ahí voy. Él parece político, o sea, donde sea va saludando. Entra y hola, ¿cómo estás? Y a todo el mundo, y yo digo, ay, no quiero. Y ahí voy atrás de él, no me gusta. Pues tengo un hijo que salió como su padre, que parece político. No tenía ningún problema con saludar a nadie, pero tengo una hija con mi carácter, que si por ella fuera, no la ves llegar. Y cuando era chiquita, yo siempre pienso que ella pensaba que haciendo esto se volvía invisible y no saludaba. ¿Y sabes qué? Tuve que tomar una decisión como mamá. Su papá ya la había tomado, pero yo tuve que tomar la decisión de implementar lo que el papá había dicho. ¿Por qué? John llegaba a lugares antes que nosotros y luego yo llegaba. Yo podía decir, es que no quieres saludar, ándale, ya pásate. No, es que ¿sabes qué? Hoy viene de malas. Es que está muy cansada, porque ayer tuvimos reunión. Es que. ¿Sí? O saluda. ¿No vas a saludar? No. Mira, se pone más incómodo el señor al que tienen que saludar a veces. Pobrecitos, o sea, la gente es que le van a dar vara por mi culpa, la van a regañar. Pues sí. También, señores y adultos, aguántenos a los papás que estamos educando, porque tenemos que educarlos. Tenemos que educarlos. Yo decía, bueno, ahorita regreso. Y me la llevaba y la corregía y la regresaba. Y vas a saludar. Y con la carota. Y la mano de pescado, ¿no? Porque toda aguada, porque tenía que saludar. Pero por lo menos saludaba. ¿Sí? Si no saben lo que es mano de pescado, es así como que no saludas bien como uno debe, fuerte, sino así como, no sé, como aguada la mano. Pero teníamos que hacerlo. ¿Es tedioso? Sí. ¿Es repetitivo? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Y no es nada más cuando están chiquitos, amados. Es también a la edad que los tengo ahorita, de 15 y 17. Siguen bajo mi casa y bajo mi tutela. Dios me los dio a mí, bueno, a John y a mí, para enseñarlos y soltarlos, pero están en nuestra casa y tenemos que seguirlos educando. No se acabó la educación a mis hijos cuando cumplieron 12, cuando cumplieron 14, cuando cumplieron 16. Todavía sigo teniendo que educarlos, ¿sí? Todavía debo seguir instruyéndolos, escuchando a John cuando me dice, déjala, ¿verdad, amor? Y yo digo, pero es que mira, aparte, tengo un gen de que quiero hacer, o sea, esto es, yo sí estoy segura que es hereditario, pero quiero que hagan las cosas así, 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 para que salga así, 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 así. Esa soy yo.
y pues es herencia, ¿no? Y Johnny me dice, déjala que lo haga como ella pueda y lo pueda hacer. Dale instrucción, pero déjala. No le digas, habla A, B, C, D, F. Déjala que ella vaya y lo haga. Pero es que si habla A, B, C, D y F, le va a salir A, B, esto y esto y esto. Ajá, necesitas soltar a tu hija. Y todavía en mi linda mente a veces voy con John, es que no estoy segura si debería de... Y mi amado esposo me dice, Noemí, acabamos de tener una conversación por el estilo, ¿verdad? Sí sabes qué hacer, nada más me estás preguntando por qué te estás haciendo. Digo, "No, porque ya sé que me va a decir él, ¿sí? Suéltala, suéltalo, déjalos, enséñales. Vamos a Salmo 127, por favor. Dice 127, el 4 y 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay otra versión que dice, como saetas, a ver si, como flechas en mano del arquero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿sí? Y yo traje un ejemplito. ¿Me pasas? Y ahorita el arco también. Bueno, no encontré una aljaba, ¿sí? Pero vamos a hacerle como que eso es una aljaba. ¿Qué es una aljaba? Es donde se guardan las flechas, las saetas, ¿sí? La aljaba, haz de cuenta que es tu casa, ¿sí? Porque ustedes saben que los salmos y los proverbios se refieren mucho, pues usan, ay, no me acuerdo cómo se dice eso. Bueno, usan muchos ejemplos didácticos para que entendamos mejor las cosas, ¿sí? Amor, ¿me ayudas? Que no voy a poder sostener todo. Aquí lo voy a tener ayudándome con las cosas. Gracias, amor. Entonces, esta es la aljaba, es como tu casa, ¿sí? Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el hombre que llenó su casa de hijos, ¿sí? Le está poniendo como las flechas a los hijos, ¿sí? En mano del arquero. Y dice algo, como saetas en mano del valiente o del arquero. Es de valientes tener hijos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es mucho trabajo y no se acaba, ¿sí? Es mucho trabajo. Si tú todavía no tienes hijos, yo te aviso de una vez. Es de valientes tener hijos, es mucho trabajo. Nada de que, es que quiero mi idea de ser mujer. Nada, una vez que tienes hijos, te casas, eres esposa. Y cuando tienes, ese ya se vuelve quién eres. Y cuando tienes hijos, eres mamá, 24/7, ¿sí? Esposa y mamá. Las dos. Dices, ¿y la parte de ser mujer? Pues por eso, mujer, esposa y mamá. Eres mujer, esposa y mamá, quieres tu día de mujer, esposa y mamá, pues eso es todos los días, ¿no? O sea, no dejas de ser mujer en ningún momento y ahora tu título es esposa y mamá. Tan, tan, ¿sí? Tienes tus hijos, ¿sí? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en su juventud. Las flechas, para que funcionen, requieren un proceso. Yo no soy arquera, ni sé de nada de esto. Mi papá hubo un rato que quería ser cazador con arco de venados. Y digo que quería ser cazador porque nunca le dio a un pobre venado. Se iba y se sentaba ahí, iba años y practicaba. Y pues nunca le dio a nada. O sea, le dio a muchas cosas menos al venadito que quería darle, ¿verdad? Pero teníamos flechas en la casa y estos son de mi hijo. Estaban abajo de su cama, en algún momento se los regalaron, él no los hizo. Pero las flechas requieren de trabajo. Ahorita me las sacas, por favor. Haz de cuenta que la flecha son tus hijos, ¿sí?
Para que una flecha quede bien bonita y derecha, no es así como que, listo, ya salió del vientre y listo. Hay que lijar, hay que poner presión, hay que poner fuego para que la punta esté buena. Sí, esta puntita está bien padre y bien peligrosa, por eso lo tenía ahí escondido. Pero para que pueda cruzar la diana o cruzar lo que está tratando de penetrar, pues necesita de fuego, necesita de lijarse, necesita de atención, necesita de arreglos, de presión, y es lo mismo con los hijos. Con puro apapacho y beso y abrazo no se educa a los hijos. Sí se necesitan apapachos, besos y abrazos, ¿sí? Pero también se necesita presión, también se necesita educación, se necesita corrección, se necesita dirección, ¿sí? Ejercer presión y enfocar, ¿sí? Están en tu casa. Dios los puso, esto es lo que protege a las flechas para que no se hagan feas. Y cada flecha tiene un propósito diferente. Cada flecha, pues a lo mejor unas son de práctica, otras son para matar venaditos, otras, bueno, había una serie en que explotaba la flecha y hacían un montón de cosas. Hay de todo tipo de flechas, ¿sí? Y todas son construidas con algún propósito. Y es lo mismo con los hijos. ¿Qué propósito tiene Dios para tus hijos? ¿Ya sabes? ¿Ya oraste? ¿Ya le preguntaste a Dios qué propósito tiene Él para tus hijos? ¿Y los estás encaminando en ese propósito? ¿O te dio flojera ya educarlos porque crecieron un poquito? ¿O en la edad de 2 años ya está muy difícil y no quieres corregirlos porque, híjole, no, es que la verdad Javier y Johnny son muy duros? ¿Qué dice la Biblia, amados? ¿Qué dice la Biblia? Sí, ustedes lo han oído. Yo me alineaba a las cosas de casa de mis papás porque si no me corrían. Hice cosas escondidas, sí, pero estaba consciente que si mi papá se enteraba, iba a encontrar mis cosas afuera. Y un día me lo advirtió y mi hermana llegó y me dijo, mijita, cámbiale, o tu padre, mi padre, te va a sacar las cosas y nada más te lo dijo una vez. Si no cambias, ya sabes lo que va a pasar. ¿Es duro? Sí, pero cambié. ¿Sí? Cambié y dije, ¡ah! Y mi papá, no creen que nada más me decía, porque yo dije ya, sí me lo explicaba, ¿eh? Sí me lo enseñaba con la Biblia. Y a una cierta edad de chiquitos, pues no. Pero según vas creciendo, me explicaba él. Mi pleito más grande en casa de mis papás es yo quiero tener novio y salir con mis amigos de fiesta. ¿Para qué me hago? Y quería tener mi novio a fuerzas. ¿Qué dice la Biblia? Y no creyente, porque ninguno de los de la congregación me gustaba. Pues no, quería alguien que estuviera de fiesta y haciendo cosas que no. ¿Y qué dice la Biblia? En cuanto al yugo desigual, ¿qué dice la Biblia? Y mi papá me dijo, ¿quieres andar con ese muchacho? Sale, ahí está la puerta. ¿Duro? Sí. ¿Me hizo recapacitar? Sí. ¿Corté al muchacho? Sí. Luego regresé con el muchacho, también a escondidas. Pero ¿saben qué? Ya no pude pecar a gusto y el gusto me dolió. Me duró como un mes o dos porque me sentía incómoda y yo sabía que si me cachaban, así me iba a ir. Y yo sabía que mi papá había dicho algo. ¿Y tú crees que mi mamá estaba al lado diciendo, ay, pobrecita Javi, déjala? No, mi mamá se ponía más dura que mi papá. ¿Por qué estás hablando con él? No, pues nada más estaba hablando, mamá. ¿Por qué te habló tal muchacho a la casa? No, pues yo no sé, es un amigo. ¿Segura? Sí, segura, porque nada más era amigo, ¿no? Sí, pues mamá, sí, ok, está bien. ¿Por qué? Mi papá había dado una instrucción, mi mamá estaba ayudando con la dirección. ¿Y sabes qué? Gracias a ellos tengo el marido que tengo ahorita y la familia que tengo ahorita, porque se pusieron firmes. Dijeron, en esta casa no. ¿Por qué? Porque vamos a llevar las cosas de acuerdo a la Biblia. Mi papá pudo haber dicho, ay, nada más es su amigo. Pero mi papá sabía que eso no era cierto. Y volteó y dijo, Noemí, lo cortas, ay, pero es mi amigo. Eso no es una amistad. Eso ya es algo más. Y lo cortas.
y lo corté. Como les digo, sí regresé con el muchacho y luego lo volví a cortar y ya no, porque dije, no, mi papá tiene razón, yo quiero una vida de acuerdo a lo que dice Dios, encaminado hacia allá. ¿Sí? Ahora, en mano del arquero, sí, son como flechas en mano del arquero. ¿Me ayudas, amor? No voy a meterla. Claro, no sé usar un arco, por lo cual esa flecha no va a entrar en este arco, pero pueden imaginárselo, ¿sí? Pero cuando tú metes una flecha, la pones aquí y aquí está la rayita, y tanto así sí sé que es así, ¿sí? Se está ejerciendo presión. No es fácil, ¿eh? No es fácil abrir un arco. Te puedes lastimar y este es un arco hechizo, no es así, wow, pero los arcos pesan, ¿sí? Y es difícil. ¿Y sabes qué? Cuando ya está la flecha hecha y lista para mandarse, se pone en el arco y se le pone presión. Eso es cuando ya están más grandes tus hijos. Se les pone presión. ¿Antes de qué? Antes de soltarlos. También hay que aprender a soltarlos. En algún momento, el arquero tiene que soltar la flecha para que vaya a dar a la diana. Tiene que soltar y confiar en que hizo la flecha lo mejor que pudo, en que dirigió la flecha lo mejor que pudo, en que ejerció la presión, en que el arco está bien. Y yo ya estoy por llegar a esa etapa, en la de soltar. Y sé que es difícil, los papás tienen que aprender a soltar y dejar ir. Y a lo mejor un viento se va a atravesar, porque ¿cuántos han visto que a veces las flechas no llegan a donde iban? A veces se atraviesa un viento, a veces se atraviesa un pájaro y no era para matar al pajarito, ¿sí? Pero tienes que soltarlos. Tienes que estar confiado de que hiciste la flecha bien y que Dios los va a llevar al destino que tienen y soltárselos a Dios. Pero antes de hacer eso tienes que estar seguro de que instruiste bien, que hiciste las cosas de acuerdo al camino. Regreso a lo que empecé en el principio, al camino en el que tú quieres que tus hijos anden. Yo quiero que mis hijos anden de acuerdo a todo lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ese es mi anhelo, que ellos lleguen a ser el propósito que Dios, no que yo ni que John, sino el propósito que Dios tiene para ellos. Pero para eso tengo que seguir el manual de instrucciones. ¿Sí? Para eso tengo que leer mi Biblia y llevarlo a cabo. Y me voy a equivocar y me he equivocado, muchísimas veces. He querido ser la mamá consentidora, híjole, no saben cuántas veces. Pues quisiera consentirlos y apapacharlos, pero también sé que la Biblia dice que al rato avergonzarán a su madre. Y eso no quiero, ¿sí? Mi naturaleza dice una cosa, pero la Biblia dice otra. Esa es la dirección y el camino que John y yo como papás hemos decidido para nuestros hijos, ¿sí? Llevarlos en el camino y en el propósito que Dios tiene para ellos. Regreso a lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué camino quieres que tus hijos tomen? Eso es algo muy sencillo, ¿sí? El camino que tú tomaste, el camino que tus papás tomaron, el camino que tus amigos que están bien padres están tomando con sus hijos, o el camino de Dios. El camino de Dios no es el fácil, amados. El camino de Dios es, yo creo que uno de los más difíciles, más en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque todo va en contra de lo que dice la Biblia. Y entre más nos acerquemos a los últimos tiempos, más va a ir en contra de lo que dice la Biblia. Pero ¿en qué camino nos vamos a instruir nosotros? Yo sé que estoy hablando mucho para los que son papás, y si tú no eres papá ni mamá y quieres y dices nunca voy a ser ya, o o todavía no soy, bueno, eso es para el futuro y también tú puedes enseñar a otros, ¿sí? A llevarlo a cabo.
pero necesitamos tomar una decisión de cómo le vamos a hacer. Muchas veces vemos a los niños y decimos, ay, es que quién sabe de dónde sacó eso. Pues de ti, de mí. O sea, los niños son un reflejo nuestro. Ay, no, Noemi, ¿cómo crees? Sí, sí creo. Te imitan, me imitan. Hacen las cosas como nosotros. Miren, yo me he encontrado hoy en día todavía a mis 44 años de edad, que de repente hago algo y digo, ay, soy mi mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo 24 años que dejé la casa de mis papás y todavía el día de hoy, de repente digo, ay, estoy siendo igualita a mi mamá. Hago, mande. Tengo el mismo genio de mi mamá, sí. Ay, tú lo dijiste, no yo, que la señora Darlene te oiga. Sí, yo sé que eres el consentido, pero tengo el mismo genio de mi mamá. Sí, definitivamente sí. Pero es 24 años después, ¿sí? ¿Por qué? Pues instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A lo mejor mi mamá no quería que yo tuviera su genio, pero pues también se me heredó eso, ¿sí? Pero también se me heredó cómo controlar el genio, cómo no explotar, porque lo vi en casa. Yo vi cómo mi mamá iba con Dios, o iba a regar sus plantitas, o iba a hablar con los perros, con tal de no matarme, ¿sí? Aprendes cosas, pero al final del día, cada uno de nosotros lo decidimos. Tus hijos son un reflejo tuyo. ¿No te gustan tus hijos? Híjole, ¿qué te puedo decir? Cambia tú. Dices, es que de veras, de veras, de veras, no me gusta cómo me hablan mis hijos. Ajá, hay que cambiar como papás. Dices, ay, Noemí, pero ya están más grandes. Hay que cambiar como papás. Yo he visto gente y un día le dije a Derek, pobre de ti, que me grites como tus compañeros le gritan a sus mamás. Y volteó y me dijo, mi hijo, no me atrevería a hacerlo, mamá. Entre tú y mi papá, así me va. Porque a veces le gritan, pero eso depende de ti como papá y de ti como mamá. Mientras tus hijos vivan en tu casa, no es tarde de llevar en el camino y la dirección. El día que se van, el día que los sueltas, tienes que confiar en Dios, que ya hiciste tu trabajo y que ahí van a ir. Y los tienes que soltar y dejar, porque ya les diste toda la instrucción. Pero ahorita que los tienes, porque sé que muchos de ustedes tienen niños chicos, jóvenes, adolescentes que todavía no salen de casa, ¿sí? Ahorita que los tienes en casa, vale la pena ponerse estrictos, ¿sí? Vale la pena meterse a la Biblia. Yo no te estoy diciendo que tienes que hacer lo que Javier dijo, lo que Johnny dijo, lo que Genaro dijo. Yo te estoy diciendo lo que John dijo el otro día. Conoce tu Biblia. Ponte a leer tu Biblia e instruye a tus hijos de acuerdo a tu Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Lo mismo que me dijo John en algún momento. Tu papá tuvo niñas, no niños. Hay unas cosas que se hacen diferentes, ¿sí? Que de niñas con niños, y sí, sí se hacen diferentes. Muchas cosas, desde limpiar el pañal, es muy diferente. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la instrucción de los niños? Queremos llenar nuestra aljaba de hijos. ¡Ay, qué divertido es estar embarazada! Muchas dicen. Yo no le encontré lo divertido estar embarazada. Pero, ¡ay, qué divertido estar embarazada! ¡Ay, qué divertido tener hijos! Es trabajo, no es diversión. ¿Sí? Es que yo quiero tener herederos. ¿Hacia dónde los quieres tener? Sí, son una bendición. Amo muchísimo a mis hijos, pero quiero que lleguen a ser el propósito que Dios tiene para ellos. Dios tiene un sueño para tus hijos. ¿Los vamos a dejar lograr eso o los vamos a llevar dentro del camino que nosotros queremos? ¿Sale? Miren,
nosotros esto que les estamos hablando, esto que les habló Noemí, es algo que hemos aprendido y no durante el tiempo que hemos tenido hijos, durante lo que hemos visto antes de tener hijos. Si tú dices, es que esto funciona hasta para los que no tienen hijos, para ir aprendiendo, ¿sí? Porque esto es en el día a día. Así como, miren, yo en mi caso, yo le voy a poner mi caso. Señor Turcot, ¿usted qué es? ¿Qué carrera tuvo? Contaduría. ¿Le he pedido consejo de finanzas? ¿Sí? ¿Sí? Y en cosas, miren, yo sé que él es más sabio que yo, pero por mucho en finanzas. ¿Sí? Por mucho. ¿Tú qué estudiaste, Barbie? ¿Qué? Actuaria. ¿Sí? Si no saben, ni se pregunten. También tiene que ver con números, con actuar. Por eso salió el Santi, actuario. ¿Sí? Y miren, la verdad, cada uno de ustedes tienen diferentes cosas. Genaro, ¿tú qué eres? Ingeniero. Freddy, arquitecto. Carlitos, ¿qué eres? ¿Finanzas? De finanzas. Y me puedo seguir. Ahora, Patti, doctora, escúchenme. Yo he podido aprender de ustedes áreas que no son las fuertes mías, y he tenido que ir a preguntar y he tenido que observar cómo cada uno de ustedes lo hacen en diferentes áreas, Ahora, escúchenme esto. Esto es lo que yo he vivido, por muchos años, ¿sí? Esto es donde yo he caminado, he visto, es lo que hemos visto. Mi esposa desde pequeña, yo empecé a los 14, 15 años de edad, no tenía una instrucción, tuve que conocer y buscar en la Biblia qué es lo que decía, buscar con otras personas qué era, cómo decía. Los tiempos han cambiado, amados, pero siempre ha habido las mismas cosas, Sí. Esto te puede servir si tú tienes niños, si tú estás por tener niños, si tú tienes niños grandes, si tú ya eres abuelo. Estas cosas te sirven, ¿sí? Porque la Biblia es para cada uno de nosotros, ¿sí? La corrección da sabiduría. Y escúchenme bien, papás, ¿sí? Quiero que me entiendan esto y que hoy en día se está haciendo contrario, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes sus hijos los han sacado de quicio? A ver. Ok. A todos. ¿Cierto o no? A todos. Corriges y yo te digo, te voy a decir esto. Ahí quedó, Olvídate ya. Y dices, ¿cómo que ahí quedó? Muchos se quedan con el enojo. Y te voy a decir esto por experiencia, que lo viví no tan solamente con mis hijos, sino con otros hijos de otras personas. Los papás dejaban de hablarle a los hijos. ¿Lo han oído? No voy a preguntar quién lo hace. Sí. ¿Sabes que mis hijos saben que si yo hago, los corrijo? Ahí quedó, Y podemos salir abrazados, podemos salir sonrientes, ¿sí? Y podemos, ya, ahí quedó, ¿sí? Y ellos saben que yo le puedo llamar la atención y decirle, hey, hiciste mal en esto. Y no hacía algo bonito. Hey, y si cometiste este error, le puedo enseñar el por qué, le puedo enseñar el cómo, pero sabe que ahí ya quedó. Sí. Amados, que nuestros hijos quieran estar con nosotros, no por conveniencia. Sí. ¿Qué ejemplo les estamos dando a ellos? ¿Por dónde estamos conduciendo? Sí. Salmos dice como saetas en mano. ¿Hacia dónde la estás dirigiendo?
¿Hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos? Oye, el otro día, no me acuerdo hace cuánto tiempo, un día me estaba platicando Megan y que estaba sorprendida cómo aún en el transporte público ya los jóvenes ni las personas le dan el asiento a los mayores, ni a las señoritas, ni a las mujeres embarazadas. ¿Te acuerdas? Y estaba indignadísima, cuando me la comentó. Y la veía así, hacía un drama. Y es que, ¿cómo es posible? Y esto y el otro. Y en eso que ella le tuvo que dar el asiento a esta persona cuando había otros hombres donde pudieran ellos haberlo dado el lugar. Sí. Yo me hago esta pregunta. ¿Los tiempos han cambiado? Sí. ¿Las costumbres han cambiado? Sí. Pero amados, eso no ha cambiado, ¿eh? El respeto hacia la mujer, el respeto hacia el adulto, ¿sí? El respeto hacia una embarazada. Ciertas normas no han cambiado. El problema es que no las estamos poniendo en práctica en la vida de nuestros hijos. Sí. Cosas tan sencillas. Nevai ya es una señorita, ya está creciendo. Y ya de niña veníamos y platicando, le digo, hey, a ver. Y cada rato la corrijo y le digo, vente, tú vas acá. ¿Sí? ¿Dónde debe ir de la acera? ¿Sí? Cada rato yo le abro la puerta a su madre, la puerta del carro, y Derek le abre la puerta a su hermana. Dices, dice, se va a acostumbrar. Qué bueno que se acostumbre a ello, Y ojalá con la persona que tenga ella quiera casarse, se fije en esos detalles. Porque a cuántas mujeres les gusta que le abran la puerta a sus maridos. No levanten sus manos. ¿O cuántos lo han olvidado? Amados, todo esto lo ven nuestros hijos. ¿Hacia dónde queremos guiar esta flecha? Es para valientes. No es para cobardes, donde tenemos hijos nada más y ya. Es que me voy a buscar un pleito. Miren, les voy a decir algo. Tristemente para Noemí, yo no soy una persona donde dejo pasar las cosas. Y hay cosas que no estamos de acuerdo, le digo, a ver, y nos encerramos, Y ha habido cosas que a mí me dice, hey, esto no, Sí. Y no me cae tampoco en gracia. Pero ha habido cosas también que yo le he dicho, hey, ya, Esto sí es. ¿Por qué? Necesitamos caminar juntos. Sí. Que si yo digo verde, ella también diga verde. Sí. Que si yo estoy mal en el verde, no me lo expone delante de ellos, de mis hijos, pero lo podemos platicar. Me dice, ¿sabes qué? No es verde, es amarillo. No, no es amarillo. Y podemos charlar, podemos discutir. Sí. Y ha habido varias veces que no hemos estado de acuerdo con una. Nos vamos porque ya nos empezamos a enojar o nos molestamos y sigue el segundo round después, ya que se nos pase el coraje o el enojo. Sí. Y a lo mejor tú dices, amados, esto que les estamos dando, Dios ha estado llevando semanas. Dios ha estado hablando a nuestras vidas, Sí. No te conformes. Sí. Como matrimonios, como jóvenes,
como ancianos, no te conformes a este mundo, sino busca a Dios. Yo les voy a decir algo, y yo he hablado con ellos. Yo quiero que aún ellos, para cuando se casen, puedan ser un ejemplo a los otros niños de cómo se debe de hacer las cosas, de cómo se debe de respetar una mujer, dar a respetar, de cómo un hombre debe dar a respetar a la persona con la que se vaya a casar Derek. Y escúchame algo, de eso me encargo yo, Yo no eso es cosa de que lo vamos a platicar y lo hemos platicado. De eso me encargo yo. Porque es la instrucción que me toca dar, El día de mañana que Neva y se case, le voy a decir a su marido, chiquito, te toca. El día de mañana le voy a decir a Derek, ahora te toca, mi Derek. Ojalá hayas aprendido, porque ahora le va a tocar a él pagar sus platos rotos o disfrutar. Y van a tener que aprender. Y para mí va a ser tiempo de respetarlos. Sí. ¿Qué queremos? Sí. ¿Qué queremos? Y yo les quiero decir algo, y con esto voy a terminar. Esto que les hemos dado es mucho, Hay muchas, vamos a llamarle muchas claves. Sí. Vuélvelo a escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. Lee tu Biblia y dile a Dios, Dios, dame sabiduría, Dame inteligencia para saber cómo. Y sobre todo, actuar. ¿Sí? No hay otra, ¿Nos hemos equivocado mi esposa y yo? Sí. Ha habido cosas que ni ella ni yo estábamos mal. Sí. Pero pudimos bajar los cuernos en el hecho y decir, ¿sabes qué? Estamos mal. Necesitamos cambiar. Juntos. Sí. Hay algo que yo he sentido en mi espíritu. Y es esto. El enemigo quiere robarnos al cuerpo de Cristo. Quiere engañarnos. Y varios de ustedes, si vean sus cabezas, dicen, sí. Te quiero decir, aguas. Y no estoy hablando nada más como congregación, Estoy hablando del creyente. Dios es un Dios puro, sin mancha. Sí. Y yo creo en mi corazón que tú y yo podemos ser un ejemplo para que otros puedan ver quién es Cristo para ti.